Bendiciones con todos. Tema 2. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy, el mensaje para la nueva generación, parte 1. Y utilizamos Deuteronomio capítulo 1, versículo del 1 al 18, que vamos a ir leyendo mientras vamos explicando. Como vimos en la introducción, el primer versículo del libro de Deuteronomio nos revela el tema de este libro. Volvamos a leer Deuteronomio capítulo 1, versículo 1. Estas son las palabras que Moisés habló a todo Israel al otro lado del Jordán en el desierto. Comienza diciendo, estas son las palabras. En hebreo, Elet Devarim. En el libro de Deuteronomio están escritas las palabras que Moisés habló al pueblo de Israel en sus últimos días de vida, cumpliendo ya casi 120 años de edad. Podríamos pensar que es el legado de Moisés antes de morir, pero no es exactamente así. Estas palabras no vienen de la mente de Moisés, sino del corazón mismo de Dios. Moisés las habló tal como fueran dictadas por Dios. Mire, eso es maravilloso. Como mencionamos, Deuteronomio es la repetición de la Torá. Torá significa instrucción, enseñanza. La Torá ya había sido enseñada a los israelitas al pie del monte Sinaí, pero ahora era necesario repetirla a la siguiente generación. Para Moisés era muy importante repetir la Torá en ese momento, no solo antes que la nueva generación entrara a la tierra prometida, sino antes de que él muriera, pues ya tenía casi 120 años de edad. Moisés no solo enseñó la Torá verbalmente, sino que también la escribió para hacerla disponible a las siguientes generaciones. Mira el trabajo que se dio Moisés. Escuchemos lo que dice el libro de Salmos capítulo 78, versículos del 5 al 8. Porque él estableció un testimonio en Jacob y puso una ley en Israel, la cual ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos, para que la generación venidera lo supiera, aun los hijos que habían de nacer, y estos se levantaran y lo contaran a sus hijos, para que ellos pusieran su confianza en Dios, y no se olvidaran de las obras de Dios, sino que guardaran sus mandamientos y no se olvidaran de las obras de Dios. Y no fueran como sus padres, una generación porfiada y rebelde, generación que no preparó su corazón y cuyo espíritu no fue fiel a Dios. Deuteronomio no es el legado de Moisés, sino de Dios para su pueblo Israel. Pero no solo para esta generación, sino para todas las generaciones. Antes de repetir la Torá, Moisés comenzó su discurso dando una introducción histórica. Veamos el contexto histórico. Tal vez muchas personas encuentren aburrida la historia, pero la Biblia hace mucho énfasis en ella por su importancia. La historia bíblica no solo es una colección de datos y fechas, sino que nos sirve de ejemplo y de lección. ¿Qué dice 1 Corintios capítulo 10, versículo del 11 al 12? Estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para todos nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado
no sea que caiga. Clarito, ¿no es cierto? Como dice el famoso refrán, si no aprendemos de la historia, estamos condenados a repetirla. Por otro lado, la historia nos da identidad. Si sabemos de dónde venimos, conoceremos quiénes somos. Y si sabemos quiénes somos, podremos deducir hacia dónde vamos. Eso es importantísimo, ¿no es cierto? Ahora, ¿dónde? Moisés comienza señalando dónde los israelitas estaban acampados en ese momento. Leamos lo que dice Deuteronomio capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice, estas son las palabras que Moisés habló a todo Israel al otro lado del Jordán, en el desierto, en Araba, frente a Shub, entre Paarán, Tofel, Labán, Aserot y Disaat. Hay 11 días de camino desde Oreb por el camino del monte Seir hasta Cades. No todos estos lugares aquí mencionados se conocen el día de hoy, pero bástenos saber que se encuentran acampados en el lado este del río Jordán, en las planicies cercanos al río Arnón, al norte de Moab. Ahora, ¿cuándo? Cuando Moisés comienza el discurso de Deuteronomio, ya habían pasado 40 años desde que los israelitas habían salido de Egipto. La generación del desierto, los adultos que habían salido de Egipto, ya habían muerto. Por lo tanto, el mensaje era para la nueva generación, quienes entrarían a conquistar la tierra prometida. Leamos lo que dice Deuteronomio capítulo 1, versículo 3. Y sucedió que en el año 40, el mes 11, el primer día del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todo lo que el Señor le había ordenado que les diera. El viaje que les debió tomar 11 días, partiendo desde Oreb, el monte Sinaí, hasta Canaán, en realidad les llevó 38 años más. Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 1, versículo 2. Hay 11 días de camino desde Oreb, por el camino del monte Seir hasta Cades. Esto no fue porque la otra generación se perdió en el desierto. Ellos llegaron a las puertas de la tierra prometida en Cades, pero no entraron por la falta de fe. Leamos lo que dice Números capítulo 13, versículos 25 y 26. Y volvieron de reconocer la tierra al cabo de 40 días, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán en Cades, y les dieron la respuesta, y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Ahora la nueva generación estaba lista para conquistar la tierra prometida. Pero en esta ocasión no iban a entrar por el sur desde Cades en el desierto de Parán, sino por el este desde los territorios de Moab, atravesando el río Jordán. Dios cambia la forma que van a entrar a conquistar la tierra prometida. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 1, versículos del 5 al 6. Al otro lado del Jordán, en la tierra de Moab, Moisés comenzó a explicar esta ley diciendo: el Señor nuestro Dios nos habló en Oreb, diciendo: bastante habéis permanecido en este monte. Ya habían pasado 40 años desde la salida de Egipto y ya era hora de entrar en la tierra prometida. Era el momento. Ahora, bastante habéis permanecido. En el versículo 6, Moisés recuerda una frase muy interesante que el Señor dijo: bastante habéis permanecido en este monte. El monte se refiere a Sinaí, donde Israel recibió la Torá.
Este evento fue uno de los más importantes de la historia de Israel, sin duda alguna. Sin embargo, aunque la Torá es muy importante, no debemos olvidar que ella no es la meta, sino solo un instrumento que nos ayuda a hacer la voluntad de Dios. Hay personas que se dedican a estudiar la Biblia y se vuelven expertos y teólogos, pero ¿de qué sirve si no la ponen en práctica en sus vidas? ¿De qué sirve? El valor de la palabra de Dios no está en el conocimiento, sino en la práctica. Por lo tanto, no nos conformemos con aprenderla, sino vivirla. Este es el mismo mensaje que da Santiago en su carta, en Santiago capítulo 1, versículo del 22 al 25. Póngale atención. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no es hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la perfecta ley, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Mire, claramente también el apóstol Santiago dice que hay que poner en práctica la palabra de Dios. Ahora, ya es el tiempo para conquistar. Ciertamente Dios llevó al pueblo de Israel a Oré, monte Sinaí, y allí les dio la Torá, pero él no quería que se quedaran allí. Había llegado el momento de tomar la tierra que Dios les había prometido. Dice el libro de Deuteronomio capítulo 1, versículos del 7 al 8 lo siguiente. Volveos, partid e id a la región montañosa de los amorreos y a todos sus vecinos en Araba, en la región montañosa, en el valle, en el Neguet y por la costa del mar, la tierra de los cananeos y el Líbano, hasta el gran río, el río Éufrates. Mirad, he puesto la tierra delante de vosotros. Entrad y tomad posesión de la tierra que el Señor juró a vuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, y a ellos y a su descendencia después de ellos. Tomen la tierra, dice el Señor. Nótese que la dimensión de la tierra prometida está en su máxima expresión, que va desde el río Nilo hasta el río Éufrates, tal como Dios se lo prometió a Abraham. Sí, recordemos lo que le dijo Dios en Abraham. Eso lo encontramos en Génesis capítulo 15, versículos del 18 al 20. Póngale atención. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Israel nunca ha llegado a poseer toda esa extensión, pero la profecía dice que tanto Egipto como Asiria van a reconocer y someterse ante el Dios de Israel. Sí, la palabra se cumple. Miren lo que dice Isaías capítulo 19, versículos del 17 al 25. En aquel día los egipcios serán como mujeres, porque se asombrarán y temerán en la presencia de la mano alta de Jehová de los ejércitos, que él ha de levantar sobre ellos. Y la tierra de Judá será de espanto a Egipto. Todo hombre que
de ella se acordare, temerá por causa del consejo de Jehová de los ejércitos, acordó sobre aquel. En aquel tiempo habrá 5 ciudades en la tierra de Egipto que hablen la lengua de Canaán y que juren por Jehová de los ejércitos. Una será llamada la ciudad de la destrucción. En aquel tiempo habrá altar para Jehová en medio de la tierra de Egipto, y una columna a Jehová junto a su frontera. Y será por señal y por testimonio a Jehová de los ejércitos en la tierra de Egipto, porque a Jehová clamarán a causa de sus opresores. Y él les enviará Salvador y príncipe que los libre. Y Jehová será conocido de Egipto. Y los egipcios conocerán a Jehová en aquel día, y harán sacrificio y oblación, y harán votos a Jehová, y los cumplirán. Y Jehová herirá a Egipto, herirá y sanará, y se convertirán a Jehová, y se les será clemente, y los sanará. En aquel tiempo habrá una calzada de Egipto a Asiria, y los asirios entrarán en Egipto, y los egipcios en Asiria, y los egipcios servirán junto con los asirios. En aquel tiempo Israel será tercero en Egipto, y con Asiria será bendición en medio de la tierra, porque Jehová de los ejércitos lo bendecirá, diciendo: bendito el pueblo mío Egipto, y Asiria obra de mis manos, e Israel mi heredad. Qué maravillosa palabra, qué maravillosa promesa. Esto sucederá en los últimos tiempos, probablemente hasta que el Mesías venga. Ahora, los jueces. En su narrativa, Moisés también hizo mención de la necesidad de nombrar líderes entre el pueblo, específicamente jueces. Moisés no podía llevar solo la carga de guiar al pueblo. Miren lo que dice el libro de Deuteronomio, el capítulo 1, versículo del 9 al 12. El Señor vuestro Dios os ha multiplicado, y he aquí que hoy sois como las estrellas del cielo en multitud. Que el Señor, el Dios de vuestros padres, os multiplique 1000 veces más de lo que sois y os bendiga, tal como os ha prometido. ¿Cómo puedo yo solo llevar el peso y la carga de vosotros y de vuestros litigios? No puedo, dicen otras palabras. ¿Cuál fue la solución? Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 1, versículo del 13 al 15. Escoged entre vuestras tribus hombres sabios, entendidos y expertos, y yo los nombraré como vuestros jefes. Y vosotros me respondisteis y dijisteis: bueno es que se haga lo que has dicho. Entonces tomé a los principales de vuestras tribus, hombres sabios y expertos, y los nombré como dirigentes vuestros, jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10, y oficiales para vuestras tribus. ¿Qué les parece? No hay que dejar el trabajo solo en una persona, ¿sí? Hay que compartir el trabajo. ¿Por qué Moisés hace referencia a los jefes en este momento antes de repetir la ley? Puede ser por 2 razones. A, porque él sabe que está llegando a sus últimos días y quiere recordarles que pueden seguir adelante sin él. Primero, tienen a Dios eterno como su rey, y también cuentan con líderes que los irán guiando en el camino. Y B, para que sepan que, aunque tienen jefes, estos no dictan las reglas como los reyes autoritarios de otras naciones, sino que simplemente son jueces que ayudan a mantener un orden que ha sido establecido por Dios. Eso es maravilloso. La asignación de líderes ya había sido establecida desde la generación anterior. Curiosamente se estableció este orden antes de recibir la Torá.
la instrucción en el monte Sinaí. Sí, mire lo que dice Éxodo capítulo 18, versículos 21 y 22. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y constituirás a estos sobre ellos caporales sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10, los cuales juzgarán al pueblo en todo tiempo, y será que todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así se te aligerará la carga, y ellos la llevarán contigo. Nota, en este momento no estudiaremos a fondo el tema de los jueces, ya que lo veremos más adelante en el capítulo 16 del libro de Deuteronomio. Pero, ¿qué les parece estas maravillosas verdades de la palabra de Dios? Las instrucciones que se le está dando. Las instrucciones de obedecer. Si obedecen, Dios los introducirá en la tierra prometida. Y cuando dice que los introducirá, está diciendo en otras palabras que Él va a derrotar a los enemigos, como sucedió. A esa nueva generación, sí, a los pequeños que ya habían crecido durante 40 años, porque los viejos que transitaron por el desierto no obedecieron, fueron infieles y murieron. Dios dijo que iban a morir en el desierto murieron. Solo Josué y Caleb, que fueron obedientes, entraron a la tierra prometida. Es más, como veremos más adelante, Josué es el líder ahora responsable de llevar a todo el pueblo a la tierra prometida después de la partida de Moisés. Hermanos, amigos, iglesia, familia, usted que está escuchando esta palabra de Dios, mejor es obedecer. Y sabe, pero no a medias, porque a medias es como pecado de idolatría. Hay que obedecer completamente la palabra. Para eso hay que estudiarla, hay que volverla a estudiar, buscarla, ponerla en práctica. Por eso Moisés se la repite nuevamente a esa nueva generación, para que la lleven bien grabada en su mente y sus corazones y hagan las cosas bien. Porque ¿quién quiere vivir mal? ¿Quién quiere vivir probado? ¿Quién quiere vivir derrotado? Nadie, ¿no es cierto? Nadie. Queremos vivir en victoria. Y para vivir en victoria y lleno de bendiciones, hay que obedecer la palabra, pues. La palabra del Dios Todopoderoso, que es inerrable, que no cambia. Nosotros aquí, como en cada video, le presentamos la oración de fe para que usted venga a los pies de Cristo. Para que usted venga para poseer la tierra ahora sí. Ahora que comienza a obedecer la palabra de Dios. Si es un cristiano apartado, reconcíliese ahora con el Señor y aprenda a vivir la vida abundante de la que habló el Señor Jesucristo. No viva más en derrota. No viva más siendo engañado por el maligno. Viva de ahora en adelante escuchando y poniendo en práctica la palabra de Dios. La oración dice así: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados, para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y decimos gracias, Padre. Te amamos, Padre, por regalarnos la vida eterna. Amén. Hizo la oración de fe. Ahora comience a leer la palabra, comience a estudiarla, busque obedecerla. ¿Sí? Su carne no va a querer, pide la ayuda del Espíritu Santo. Espíritu Santo, ayúdame, quiero obedecer esta palabra, quiero ponerla en práctica. Y una vez puesta en práctica, predíquela. Hay mucho que predicar, hay muchas almas perdidas, muchas almas confundidas que necesitan conocer estas verdades. Ore en cada momento, en cada circunstancia, ore por la palabra, ore por todo lo que hay que orar. La lista es enorme.
venga a la iglesia, lo invitamos. Acá seguimos aprendiendo, seguimos preparándonos, llenándonos de conocimiento, poniendo en práctica la palabra de Dios para mañana predicarla. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra maravillosa, Señor. ¿Cómo aprendemos? ¿Cómo nos enseñas que hay que obedecer para tener victoria? Hay que obedecer para tener tus bendiciones. Hay que obedecer para poseer la tierra. Hay que obedecer para mañana llegar a la vida eterna. Y eso nos enseña tu palabra, Señor. Y tu Espíritu Santo pedimos que esté allí para que nos ayude en esta tarea de obedecer. Porque nuestra carne es rebelde, no queremos obedecer. Pero tu Espíritu Santo pedimos que se derrame en cada uno de nosotros para que nos ayude a obedecer, Señor. Nosotros te alabamos, nosotros glorificamos tu nombre. Te damos gracias por tu amor inmensurable, por tu misericordia, que si no fuera por ella, ¿qué serían nuestras vidas? Y por las bendiciones tuyas que nos das cada día, que son abundantes y maravillosas, deleitosas, Señor. Nosotros te alabamos, Señor. E insistimos que derrames tu Espíritu Santo en la iglesia, en la familia, en todo oyente. Que lleves esta palabra, la lleves, la muevas y hagas que los corazones de las personas, las mentes, escuchen esta palabra. Y esta palabra el Espíritu Santo la lleve a la práctica. La lleve a que tenga fruto, a que germine, a que traiga una cosecha, pero de hijos e hijas del reino. A que traiga un cambio esta palabra en esta generación, en este mundo que adolece por el pecado. Espíritu Santo, lleva toda esta palabra y trae un avivamiento para gloria del Padre y para testimonio del mismo mundo, Señor. Te alabamos y te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando. Aprovechemos todo lo que tenemos en nuestras manos para reenviar esta palabra. Que Dios nos va a bendecir por esa acción. Y nosotros de acá les deseamos que tengan un día, pero lleno de bendiciones.